Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre muchas gracias por estar aquí, por comentar, compartir cada uno de nuestros episodios. Este es el 76 o el segundo de la sexta temporada. Eso quiere decir que ya estamos cercanos a cumplir el segundo aniversario que hace, aunque estábamos festejando el primero. Entonces, la verdad es que se ha pasado muy rápido el tiempo y bueno, pues muy agradecido con ustedes porque seguimos posicionándonos. Y en ese sentido quiero decirles que estuve en la Expo Agro Sinaloa 2025, ya lo comenté en episodios anteriores. Lo que no les presumí fue este libro que me regaló don Arnoldo de la Rocha Navarrete, socio fundador de Pollo y Feliz. El libro se llama Sueño Mexicano, una historia que contar. Más o menos, perdón, este libro se define así: de dónde vengo no determina dónde puedo llegar. Y creo que es algo que caracteriza muchísimo al podcast y a invitados que hemos tenido aquí. La verdad es que aparte de todo les presumo a quienes estén viendo el episodio en YouTube que me lo firmó, tapo así porque me puso su número para invitarlo al podcast, si Dios quiere, en algún momento que esté nuevamente por Sinaloa. Así que muchas gracias, ojalá estas palabras lleguen a don Arnoldo. Admirable su conferencia, admirable también su historia de vida. Entonces les recomiendo que si tienen la oportunidad vayan a esta conferencia. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitado a un buen amigo, Ricardo Ojeda. Actualmente es gerente general de Bioma, una compañía establecida en Hermosillo, Sonora, de creación relativamente reciente, pero con mucha experiencia en el ámbito agrícola, y a lo largo de este episodio les vamos a decir por qué. Así que Ricardo, muchas gracias, bienvenido, qué bueno que estás aquí por tercera ocasión. Gracias, Marco, gracias por la tercera invitación, como que se está haciendo costumbre. Qué bueno, yo siempre he dicho que en un podcast, Ricardo, siempre puedes repetir al invitado, siempre que tenga algo nuevo que aportar. Has tenido cambios en tu vida a lo largo de estos meses, podemos decir hasta el año, y finalmente somos seres humanos que estamos en construcción constante, ¿no? La vida te ha llevado a nuevos lugares, a nuevas áreas en el ámbito agrícola, y por eso creo que es un episodio que va a valer mucho la pena. Vamos a hablar de esta empresa, de tu trabajo en esta empresa, de los productos de esta empresa y de muchas experiencias más sobre el tema agrícola, pero solamente para definirles, Bioma tiene 4 ejes, ¿no? Mejoradores de suelo, bioestimulantes, biológicos y nutrición foliar. Y platicaba con Ricardo antes de iniciar el podcast, que vamos a tocar temas de cultivos en los que yo no he tenido tanta integración, vamos a decirlo así. Uva, porque aquí en Sinaloa no hay uva. Hortalizas, porque así se ha dado el tema, sobre todo en tema de manejo. Fíjate. Hortalizas desde el punto de vista de agronegocios creo que sí le hemos pegado un buen llegue, no tanto técnico. Y berries, que también estamos por las mismas. Entonces, va a ser un buen episodio. No se vayan. Y en ese contexto también grabamos un 22 de febrero del 2025, el Día del Agrónomo. Felicidades a todos los ingenieros e ingenieras que nos escuchan. Pues felicidades, ¿no? Todos los ingenieros, ¿sabes? Pasa algo muy curioso en el medio agrícola. Todos somos ingenieros. Sí. ¿No? Muchos productores realmente no tienen una formación académica, pero son ingenieros. La palabra de ingeniero viene del latín, ingenio o creatividad. Sí, y para producir un cultivo agrícola se requiere de mucha creatividad, ¿sí? Y también es una interacción interdisciplinaria, ¿okay? En el medio hay abogados, licenciados, y todos nos decimos Inge, ¿no? Sí, pues también es una felicitación pues para todos los Inges, ¿no? Incluso al revés, hay productores, o sea, tengo clientes que bien pudieran ser abogados fiscales, ¿sí? Hay administradores que pudieran ser inspectores de inocuidad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el tema de la pasión por el agro es lo que nos involucra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, felicidades a todos los Inges. Felicidades a todos los Inges, que podríamos resumir en toda persona que tiene algo que aportar en torno a la producción de alimentos. ¿Te parece? Así es. Digo, sin demeritar la profesión y el trabajo académico de cada uno de ustedes, a mí también me felicitan en este día algunas personas, pero finalmente yo soy licenciado en comunicación, orgullosamente, obviamente, porque es mi carrera, pero pues es un honor también que me digan feliz día del Inge. Así que felicidades a todos. Y a todas también, porque ya hay muchas mujeres también ingenieras agrónomas. Entonces vamos con el tema, con la pregunta más básica. Seguramente, no recuerdo si en el primer episodio que estuviste con Ivanoe, te presentaste como tal, que fue el episodio sobre Cofepris. Después sí estuviste como Ricardo, ahí seguramente sí te presentaste, pero me gustaría que te volvieras a presentar. Además, no eres el mismo Ricardo ahora que hace un año pasadito.
Y gracias. Pues Ricardo Ojeda, a la orden, soy ingeniero biotecnólogo. Me he estado especializando en fertilizantes orgánicos, soy asesor de empresas para la producción y certificación y comercialización de fertilizantes orgánicos. También algo que ver con la gestión de registros COFEPRIS, específicamente para nutrientes vegetales y plaguicidas. Y recientemente el reto, la oportunidad de reto en la vida es integrarme a una empresa, ¿no? Como una empresa de agroinsumos, ¿sí? Y es bien interesante porque en mi vida laboral y académica siempre había sido el especialista, ¿no? De fertilizantes orgánicos, pero ahora ya no. Ahora soy un administrador, ¿sí? En las empresas hay dos figuras, nada más. En cualquier empresa, cualquier giro. Especialistas y administradores, ¿sí? Entonces, aquí en estas empresas no soy el especialista, ¿no? Y no tengo que ser el especialista. Mi equipo debe de ser mejor que yo y debe de saber más que yo en sus áreas, ¿sí? Y yo tengo que gestionar y administrar, ¿sí? La operación, administrar, la parte comercial, un poquito de todo, ¿no? Y eso, pues eso está bien interesante, ¿no? Eso es la parte padre. Como profesionista, Ricardo, eres egresado del ITSON, si no me equivoco. Sí, soy egresado del ITSON, ingeniero biotecnólogo. Sí, señor. El posgrado lo hice también en ITSON, una maestría en ciencias en recursos naturales. Ahí aprendí un poquito sobre investigar. Lo que hace un maestro en ciencias es, te dan herramientas para buscar información, ¿sí? Realmente, ¿no? Y fue curioso porque en diciembre terminó una maestría en administración de negocios, con enfoque en calidad y productividad. ¿Por qué me puse a estudiar? Bueno, a lo mejor tenía un poco de tiempo en un programa de TecMilenio, muy bueno, una maestría en línea, ¿sí? Muy padre, ¿sí? Es una muy buena experiencia, ¿no? Muy recomendable. Y fue bien curioso porque en aquel momento, pues fue una inquietud, ¿no? Y cuando ingreso a Bioma, como te comento, ingreso como administrador y necesitaba herramientas administrativas, gerenciales, ¿sí? Que hace 2 años no lo tenía, ¿okay? Y es como si el Ricardo del futuro hubiera viajado al pasado y me hubiera dicho, oye, métete a esta maestría porque vas a tener un cambio de vida y vas a necesitar estas herramientas, ¿no? Y justo a 3 meses de terminar el posgrado, ¿sí? Pues cambio de giro, ¿no? Eso está muy padre. Sí, recuerdo cuando... O sea, tú y yo somos amigos independientemente del tema del podcast, de esto y lo otro. Ricardo y yo nos conocimos hace como unos, ¿qué? 12 años, 13 años. ¿En qué? Fue en Exposeres. ¿En Exposeres? En Los Mochis, hace mucho. Y es más, no me acuerdo ni por qué, ni a través de quién, pero nos hicimos camaradas y nos topábamos en cada evento y platicábamos y esto y lo otro. Y nos hicimos compas, pues. Al final de cuentas, cuando te llega la oferta para que te estabas preparando y tú no sabías que te estabas preparando para ella, que fue lo de Bioma, a mí me dio mucha alegría, ¿no? Y ahorita te escucho hablar y digo, sí, definitivamente te preparaste para el cargo, ¿no? Para el puesto. Y ahora toca ejercerlo y ejecutarlo como debe ser, ¿no? Sí, bien curioso porque llego a Bioma de la manera en la que actualmente suceden las grandes cosas, ¿no? Me enteré en un grupo de WhatsApp. Sí, un grupo de WhatsApp de biotecnólogos, alguien sube, oye, hay una vacante y me comunico. Y así empieza. Para eso yo ya había decidido regresar a Sonora. Yo radicaba aquí en Culiacán. Y dije, bueno, por temas personales voy a regresarme a Sonora, ¿no? Dicho sea de paso, eres de Empalme, ¿no? De Empalme, ajá. Sí, hace muchos años alguien me dijo, en un contexto diferente, me dijo, eres una sabandija del desierto sonorense. Y sí, soy una sabandija del desierto sonorense, ¿no? Bueno, somos habitantes del desierto, ¿no? Okay. El desierto me encanta. Okay. Sí, digo, también me gusta mucho pues, el bosque, las playas, ¿no? Y se dio ese cambio y curiosamente apareció esa oportunidad como para sentarme más, ¿no? Me iba a enfocar a la asesoría, la consultoría. Recuerdo bien. Ajá, pero esta fue una gran oportunidad, ¿no? Curiosamente. Que finalmente sí hay de todos modos un área de oportunidad, digo, para ti o para quien quiera tomarla, detrás del aprovechamiento de los que podríamos llamar desechos orgánicos. Ejemplo en ingenios, ejemplo en ganaderas, ejemplo en productoras de gallina. Sí se crea esa, o sea, sí hay un área de negocios, de interés, de importancia compleja para que sea negocio, pero hay, ¿no? O sea, para donde tirabas estaba bien también, pues.
Sí. Como consultor hablo, pues. Sí, así es. Realmente el tema del mercado y los proyectos de compostaje no han crecido como quisiéramos o como debería ser. Aún está limitada la inversión de las empresas, ¿sí? Para los que tienen los residuos, realmente no han asignado los recursos necesarios para establecer una industria. Uh-huh. Y los proyectos de autoconsumo también. Yo creo que el tema de inocuidad es la parte más limitante, ¿no? Justo esta semana, con el tema de fertilizantes orgánicos, ayudamos a una empresa, una agrícola BPG, es en Ciudad Obregón. Ok. Baltasar Peral. Sí, pues te acuerdas, Irán, que estuvimos en la trilla de maíz con Baltasar Peral y hicimos un testimonio, un testimonial para él en su campo, pero en el de maíz, pues. Sí. Porque sé que tienen huertos, tienen naranjas, ¿no? Cítricos, chile, el cayenne. Sí, ok. Tiene también uva, algo de uva. Órale. Y maíz. Órale, sí, me dijiste agrícola BPG, inmediatamente se me vino a la cabeza. Sí, okay. Un productor, muy buena persona, ¿no? Muy inquieto. Y él es productor de Sabritas, es proveedor de Sabritas. Es papero. Es papero, Ok. Y Sabritas tiene un programa que se llama PepsiCo Positivo, ¿sí? Uh-huh. Y pues colaboro en ese programa poniendo un granito de arena en la producción de lixiviado de lombricomposta, ¿sí? Okay. El objetivo pues es mucho más grande, ¿no? Es que la producción de maíces, de papas, sea sustentable con insumos orgánicos y que sea también positivo para las personas y para el medio ambiente, ¿no? Y sí es un trabajo en conjunto. Entonces se sigue moviendo ese tema, sigue siendo un mercado interesante, ¿sí? Ese tema de los mejoradores de suelo, los lixiviados, y también el tema de los bioreactores, ¿no? de producción de microorganismos, que también está enlazado en ese proyecto. Solo que el tema interesante o una de las limitantes para que las agrícolas elaboren sus propios biofertilizantes es la validación de la efectividad biológica, ¿no? De cómo funcionan y los riesgos de contaminación también, ¿no? Se puede producir un lixiviado, un biofertilizante, pero si no validamos la efectividad biológica, tal vez lo estemos produciendo y utilizando y no tenga ningún efecto. Otro punto importante es cómo cuantificar ese beneficio, ¿sí? Cómo calcular un retorno de inversión para un proyecto, ¿okay? Es complicado aún medir esos beneficios y transformarlos en pesos. Entonces, al momento de decir voy a hacer una inversión para un proyecto de producción de fertilizante orgánico, de lixiviado, un bioreactor, ¿sí? ¿Cómo lo mido? ¿O cómo hago que crezca? Sí. O sea, ¿cómo me afecta en el suelo? ¿Cómo me mejora? ¿No? Porque el rendimiento de un cultivo es multifactorial. Sí. No lo podemos atribuir realmente a un producto. Te puede ayudar, puede haber una correlación, pero es un tanto complicado, pero ahí va el proyecto. Es interesante porque realmente tienes una arista en tus actividades profesionales importante, ¿no? Digo, invariablemente estás muy enfocado en bioma actualmente, pero tienes bastante contexto de la industria, ¿no? Podemos decirlo incluso así, de la industria tal cual. Sí, somos metiches. No lo quería decir así, ¿va? Como las cosas como son. Ok. Oye, pues sí, fíjate, estuvimos yo siempre digo que el agro conecta, ¿no? Y estuvimos nosotros con Baltasar Peral en Cajeme. Uh-huh. Estuvimos hace 1 año, 2 años, okay, por ahí. Y trillamos y nos entrevistamos a él y todo. Así que saludos para Obregón. Yo sé que está difícil la cosa ahorita en el tema del agua, sí, pero pues son resilientes y esperemos que todo se componga al final de cuentas, ¿va? Yes. Ok, Ricardo, pues llegas a Bioma por una oportunidad. Ves esta oportunidad en WhatsApp y pues vamos definiendo, ¿no? ¿Qué es Bioma? ¿Qué es la empresa? ¿Qué hacen? ¿Cómo nace también Bioma? Que es algo que hay una historia muy interesante detrás de ella y ojalá en su momento nos las pueda contar, pues, el jefe de jefes allá. Claro. Sí, Bioma, bueno, el nombre Bioma es agrobioma, es biotecnología para el mejoramiento agrícola. Ese es el significado de la marca. Y surge como una necesidad, como una estrategia de una agrícola para disminuir sus costos de operación, como elaborando sus propios productos, ¿sí? Pero no solo comprar o mezclar, o sea, no estamos hablando de lixiviados, de fertilizantes. No, estamos hablando de formulaciones,
de insumos, ¿sí? Existe un grupo en Hermosillo, el grupo Molina, ¿sí? Es un grupo relevante, tiene un impacto positivo en la sociedad, ¿no? En Hermosillo, en Sonora, ¿sí? Y también en el agro. Bien, más del 90% de la producción de uva de mesa en el país se concentra en Sonora, ¿okay? En los últimos años ha habido producción también en Jalisco, ¿sí? De uva de mesa. No es diferente a la uva de tolva o la uva para vino, ¿okay? Okay. Y pues el grupo es uno de los principales productores de uva, ¿okay? Y pues obviamente demanda, necesita una gran cantidad de insumos. Y muchos insumos pues, son muy buenos, ¿no? Hay marcas muy buenas, marcas reconocidas, pero a veces importar productos, o sea, de otros países o transportarlos, moverlos, simplemente generan costos, ¿no? La formulación pues puedes ahorrar siempre y cuando asegures la efectividad biológica del producto, ¿no? Entonces surge Bioma hace 4 años con un pequeño bioreactor de 300 litros, ¿sí? Se empezaron a producir mejoradores de suelo, después otro mejorador de suelo, bioestimulantes, fertilizantes líquidos. Actualmente la lista de productos son cerca de 40 productos y hay más productos en desarrollo, ¿okay? Y es como surge Bioma. Nos regresamos un poquito en los temas que traemos, ¿no? Surge Bioma y es una empresa que nace en 2020 para producir sus propios productos, pero obviamente desde un punto de vista empresarial, pues ya buscan abrirse al mercado, ¿no? Y ahí entra básicamente tu llegada también. Pero a tu llegada también, con tu expertise, te has dado a la tarea de empezar con el tema de los registros, COFEPRIS, ¿verdad? Si no me equivoco. Uh-huh. ¿Cómo va esos temas? ¿Cómo ha funcionado o servido tu expertise en este tema que, dicho sea de paso, el episodio que grabamos contigo y Ivanoe sobre el tema de COFEPRIS, pues es tan técnico que dije yo, bueno, ahí está un episodio informativo que considero importante para quien lo quiera escuchar. Y aunque ya pasaron casi 2 años, sigue mandando mensaje, gente, se reportan preguntando por ustedes, ¿no? Finalmente, hay interés sobre el tema. Sí, mira, también se sigue moviendo, ¿no? Justo hoy iniciamos la gestión de registros COFEPRIS con una empresa sinaloense, una empresa exitosa, ¿sí? Mira, existe mucha desinformación para el tema de los registros COFEPRIS para insumos agrícolas, ¿okay? Si te metes a internet a buscar consultores, los vas a encontrar, pero la mayoría se enfoca en medicamentos o alimentos. Entonces, pero el área de nutrientes de vegetales, de plaguicidas, tiene el componente agrícola, que es información específica, ¿sí? Entonces, realmente no hay mucha asesoría específica y sobre todo práctica, porque una cosa es el registro, pero también lo tienes que juntar con temas comerciales, temas de marcas, temas de impacto, ¿no? Porque un productor puede decidir registrar un producto, ¿okay? Pero eso lleva tiempo, ¿sí? Entonces también tiene que considerar como una inversión, ¿okay? Es decir, un registro COFEPRIS de un producto implica tener una licencia sanitaria, registro de marca en INPI, te va a llevar 1 año y medio en obtenerlo y va a ser una inversión de 200,000 pesos, 250,000 pesos por producto, ¿sí? Pero en esos 2 años, ¿qué tal si el producto ya no se vende, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, es importante también calcular un retorno de inversión, verlo como un negocio y también verlo con las aristas de mercado. Eso está interesante. La legislación, pues realmente no se ha movido, no ha habido cambios en la legislación, ¿sí? No ha habido cambios en el diario oficial de la Federación en cuanto a los trámites, tiempos, costos, pero sí en la demanda de mercado. Sí. ¿Okay? Sí, mira, metiéndome en este tema de formuladoras de insumo, ¿sí? Me doy cuenta que aquí en México hay formuladoras muy buenas y hay productos muy buenos, todos funcionan, ¿sí? La efectividad biológica de los productos son excelentes, ¿sí? Realmente no hay productos malos, ¿no?
El tema es la dosificación, ¿sí? O sea, las moléculas, pues, son moléculas, ¿no? El tema de la concentración, el tema de los componentes, los aditivos, puede haber una diferenciación, ¿sí? Lo que diferencia un producto que le sea de utilidad al agricultor es el servicio, ¿sí? Y los registros. Entonces los registros COFEPRIS se han convertido pues en barreras, ¿no? En barreras o en ventajas competitivas. Una puerta de entrada a una agrícola grande de cultivos de alto valor, por ejemplo, ¿no? Sí, el tema de inocuidad cada vez se cierra más, cada vez es más riguroso. Apretado. Ajá. Así es. Porque, por ejemplo, la última empresa que me mandó mensaje, que no sé si se conectó siempre contigo, porque el Agro Conecta, yo siempre lo digo, y gracias al Semillero Agro Podcast, gente de Perú, gente de Ecuador, gente de otros países se ha conectado con algunos de los invitados. Prueba de ello es la persona que te dije hace rato que fue un invitado, no voy a decir quién es, fue un invitado del podcast, ha venido 2 veces y va a Perú a una consultoría para allá. Pero bueno, el último mensaje que yo te mandé fue de una empresa, no me acuerdo si era francesa o algo así, que querían, me imagino que buscaron en internet, pues registros COFEPRIS, agrícola en México, y dieron con el podcast, y ahí te los contacté. Entonces, a pesar de que la agricultura atraviesa una situación compleja, que lo hemos hablado aquí, temas de agua, temas de valor, temas de insumos incluso, hay empresas de todas partes del mundo que le siguen apostando, ¿no? Y su barrera de entrada, su puerta de entrada sigue siendo el registro COFEPRIS. Sí, definitivamente. Los productos que se importan tienen la ventaja que no necesitan una licencia sanitaria porque no se van a elaborar aquí. Entonces el trámite es menos costoso y es más rápido, ¿no? Algo interesante en los últimos 2 años es que sí ha habido bastante interés de empresas extranjeras del mercado mexicano. En contraparte decimos, oye, pues ya llevamos 2 ciclos muy malos, ¿no? Decimos, oye, el agro está dejando de ser negocio, no hay agua, ¿no? Entonces, porque hay interés de empresas. El agro sigue siendo fuerte, ¿no? Realmente los técnicos, los productores están muy capacitados, ¿okay? Si nosotros, o sea, como vendedores de insumos, nos acercamos con un productor a querer ofrecerle productos y asesorarlos, pero no, realmente los productores saben más que nosotros, ¿no? Tienen acceso a redes sociales, validan nuestra información, ¿sí? Entonces es un área muy tecnificada. Los productores son muy eficientes en producir y en administrar los insumos. Entonces, pues realmente sigue siendo interesante el mercado mexicano para insumos agrícolas. Algo también interesante es de que pues México es el hermano mayor de Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Entonces es la puerta, bueno, es una apreciación personal, pero creo que es la puerta para acceder a mercados de Centro y Sudamérica. Si una empresa europea se posiciona primero en México, es más fácil que vaya hacia abajo. Otro epicentro agrícola es Brasil, pero está el tema del idioma, ¿okay? Es más fácil empezar de México porque hablamos español, ¿sí? Que hablar en portugués y luego comunicarnos en español, ¿no? Entonces es algo interesante. Tiene un papel relevante México finalmente en la industria agrícola, ¿no? Además de ser la puerta de entrada o antes de la entrada a Estados Unidos y Canadá, que es un mercado gigantesco, pues, en cuanto a consumidores, pues, ¿no? Sí. Digo, porque se ha notado aquí en el podcast, tanto que tenemos esta audiencia en otros países de Latinoamérica principalmente, no solamente en México. Sí, digo, no conozco mucho, solo algunos países, Nicaragua, Ecuador, pero la agricultura es muy similar y está menos tecnificada. Sí tenemos cierta ventaja. Exacto, y un poquito tal vez más de expertise o de profesionalización, y lo digo con todo respeto, digo, tampoco poniéndonos a nivel de grandes productores como Brasil y Argentina, ¿no? En temas de granos, pero tal cual lo son, pues. Igual me quiero regresar para antes de entrar de lleno a lo del tema de bioma. Como te decía, hay muchas aristas en tu tema profesional, pero sigues con el Tecnohumus y el tema de maestro compostero, que así era tu usuario de redes sociales y tal cual. Sí, el alter ego sigue vivo. Bueno, es mi usuario, el proyecto personal, le dedico algo de tiempo y realmente, pues, como dices, todo está conectado, ¿no? Todo está conectado.
El tema de la consultoría, de la asesoría, pues es de mucha utilidad también para aportar pues a la parte, al desarrollo del proyecto de la empresa de Biom, ¿no? ¿Crees que el tema de los fertilizantes orgánicos siga siendo un negocio? ¿Crees que se siga volteando a ver para allá? Porque, pues es un tema que tú y yo venimos rebotando desde hace años, ¿no? Que la composta, que los orgánicos, que los lixiviados, pero sí ves una explosión, sí ves masificación o estamos como estancaditos en el tema. Sí, definitivamente sí. Lo que ha desacelerado el desarrollo es el tema de inocuidad. Sí, no tanto el tema de la efectividad de los fertilizantes. Sí, cuando desarrollas productos o biofertilizantes y llega el área de inocuidad, ahí es donde se tiene que pulir. ¿Okay? Entonces creo que ahorita el paso que sigue es desarrollar sistemas de aseguramiento de inocuidad en fertilizantes orgánicos. ¿Crees que sea negocio? Sí, es negocio, definitivamente sí. ¿Y fácil para quienes, por ejemplo, se ponen a hacer los propios? O sea, aparentemente sí, pero al momento de validar la efectividad es cuando realmente ahí es cuando entra la parte de un consultor, por ejemplo. Pues. Así es, sí. Es decir, he visto, por ejemplo, en Sonora, el 90% de los, vamos a Hermosillo, el 90% de las agrícolas tienen lombricarios, ¿ok? Pero al momento de validar los controles de operación, o sea, de ver qué controles de operación tienen, los controles de calidad y inocuidad, pues realmente no son tan estrictos, ¿sí? Entonces realmente no sabemos qué tanto está aportando el lixiviado. A mí por así decirlo, fertilizante orgánico. Bien. Me recuerda mucho una empresa establecida en Sinaloa, tampoco voy a decir quién es, un impulsor muy grande del tema orgánico, ¿no? Y decía un amigo agricultor, no hombre, fulano de tal, ve un perro muerto en la calle y lo echa a la camioneta y va y lo echa pues ¿qué será? ¿Bioreactor o qué será? O sea, me daba risa, pues, pero mucha gente le hacía esos comentarios, pues, a esa persona. Yo creo que ya no sigue con el negocio, pues, pero finalmente detrás de esto sí debe haber un proceso, bien marcado, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, aquí en México se empezó a producir, le llamaban super magro, creo que eran super magros, unos violes. Violes. Que son fermentaciones anaerobias, ¿no? Unos tanquecitos, tambitos de 200 litros, sí, con una manguerita para que vaya saliendo el gas. Chocomiles, pues. Sí, melazas, o sea, fuentes de carbohidratos sencillos, o sea, era de suero, leche, melaza, estiércol. Ok, es cierto, solubilizas nutrientes, generas bacterias, microorganismos, biomasa, ok, pero eso, que lo utilicen una agrícola que tenga un certificado de Global Gap o Primus, pues no lo va a hacer. Ya. ¿Okay? Entonces, ese tema de inocuidad, las restricciones de inocuidad son importantes. Una vez de que se estandarice esa parte y se asegure la inocuidad, se puede crecer mucho ese mercado. Podríamos diferenciarlo entre ahora sí que depende del cultivo, ¿no? Si estás hablando de granos o si estás hablando ya de, pues como en el caso, ¿no? Uva de mesa, hortalizas y eso, pues, donde tienes que tener una mayor trazabilidad detrás de los productos que estás aplicando, ¿no? Y en ese sentido, antes de que se me vaya también esa pregunta, es, ¿qué paso crees que debe, o sea, qué brinco tiene que dar el productor para pensar en una biofábrica propia, en una planta propia, en lombricarios propios? Obviamente depende de qué es lo que hagan, ¿no? En su campo. Sí. ¿Qué crees que es lo que tiene que tomar aquel que está evaluando hacer algo por sí mismo? ¿Qué paso tendría que brincar? Primero definir para qué lo quiere, ¿no? Quiero un biofertilizante, quiero un mejorador de suelo. También pues va a ser obvio, ¿no? El cultivo, ¿ok? Y el cultivo te va a definir el estándar de calidad y el estándar de inocuidad. Y eso te va a definir los procesos, los controles y la inversión que requieras para poner una fábrica. Finalmente no es como la decisión más fácil también, ¿no? Porque es aumentar tu operación. Sí, es decir, por ejemplo, si es producción de maíz, puedo utilizar estiércol crudo. ¿Sí? Exacto. Para allá me pregunto. Así es. Si es un nogal, por ejemplo, puede usar una composta que no necesariamente esté muy terminada, ¿sí? Como una composta semiprocesada. Pero si es un cultivo de berry, pues necesito utilizar
una cantidad precisa, digamos, de lixiviado o humus de lombriz muy humificado, ¿ok? Porque pues, las berries son más sensibles a la conductividad eléctrica, ¿sí? Y cuando están en sustratos también. O sea, si es en suelo, más en sustrato. Entonces es más delicado el tema de inocuidad y el tema de concentración de nutrientes, ¿no? Es más específico. Sí, entonces para producción de granos, pues es una producción, sería una operación pues, a volumen, ¿no? Porque producir 1000 litros semanales de lixiviado de lombricomposta para 200 hectáreas de maíz, pues no pinta, ¿no? Entonces es la contraparte. Lo importante es ver para qué y después hacer un estudio técnico y finalmente un estudio financiero. Que digo estudio, pero es algo muy sencillo, es sacar cuentas. ¿Y crees que aplicaría lo mismo, no precisamente para un productor, sino para un profesionista que quiera dedicarse a generar sus propios productos y comercializarlos? Te lo digo porque hace poco me mandaron, y saludos si está escuchando esto, usted sabe quién es una mujer que me mandó decir a través de la ingeniera Saraí, que fue invitada aquí al podcast también. No recuerdo su nombre, pero me dijo que el podcast que la había animado, la había motivado y que estaba como creo que por lo que yo entendí está haciendo sus propios lombricarios, ¿no? Y que la motivó esto, ¿no? Y creo que tampoco es agrónoma, pero está en el ambiente, en el sector rural y bueno, muy motivada. ¿Crees que cómo dar ese paso para también convertirlo en negocio? Porque se puede, pues. Digo, alternativamente a la agricultura hay varios negocios, pues. Claro, o sea, para autoconsumo nada más habría que cuidar el tema de inocuidad, sí, pero todo es positivo y todo lo podemos hacer siguiendo una receta, ¿no? Como Ratatouille. Todos podemos ser chefcitos teniendo un manual de cocina. Realmente es un proceso biotecnológico, pero es un proceso sencillo. Lo complicado es escalarlo y al momento de comercializarlo cumplir con estándares de inocuidad y con el tema de registros. Y también en el mercado, ¿no? O sea, si vas a producir y vendérselo a tu compadre, ¿no? ¿A quién para le vas una huertita, pues no hay problema. ¿Para ¿no? quién, pues? ¿Para quién? Ok. Volviendo al tema ahora sí, Ricardo, de bioma, que ya me había adelantado yo. Y era ¿crees que llegaste por suerte? ¿Crees que llegó por suerte la oportunidad? Sí. Tuve mucha suerte, ¿no? Pero suerte basándonos en una definición que vi por ahí, ¿no? De suerte, no es mía, que decía, me gusta tenerlo muy presente, ¿no? Esa definición que dice la suerte es cuando se junta la oportunidad y la preparación. Entonces sí tuve bastante suerte, ¿no? Preparación, la oportunidad es estar en el medio, seguir en la jugada, ¿ok? Y preparándote. Así es, sí, o sea, escuchar tus podcasts, asistir a las expos agrícolas, estar activo en redes sociales, eso es una gran ventaja que te mantiene activo. De ahí salen oportunidades de trabajo, de negocios, de amistades. Esa es una gran ventaja en estos tiempos, ¿no? El estar en la jugada es mucho más fácil y es menos costoso, ¿sí? Porque, digamos, hace 20 años, pues eras un agrónomo, eras un asesor o vendías agroinsumos, te quedas sin trabajo y pues sin trabajo, sin dinero, sin camionetas, sin gastos, pues te quedas en tu casa, ¿no? Sí. Entonces era muy complicado. Si le hablabas a alguien, oye, tengo unos productos, pues sí, ven y pruébalos, pero eso implica pues costos operativos, ¿no? Pero ahora pues es más fácil, ¿no? Entonces es el tema de estar en la jugada y la preparación, pues es estar actualizado, ¿ok? Es estar actualizado, es leer, es hacer posgrados, ¿no? O sea, capacitaciones. Por ejemplo, Intagri tiene una plataforma bien importante, muy buena, de capacitaciones en línea, ¿no? Ahora las capacitaciones en línea son muy buenas también, sí. Información de valor, ¿sí? Entonces, pues curiosamente me encuentra la oportunidad, ¿no? La oportunidad y la preparación, ¿sí? Para este reto. Dijo Séneca, la suerte es donde confluye la preparación y la oportunidad. Sí fue Séneca. Sí, fue de mis estoicos favoritos. Creo que el tema de la suerte en el Semillero Agropodcast es algo que podemos mucho discutir. Si nos ha empezado a ir mejor por suerte o por persistencia. Creo que la construimos, ¿no? La persistencia vence a la genialidad. Sí. Sí.
Sí, o sea, cuando tienes un equipo de trabajo es más importante que hagan las cosas, ¿sí? Que hagan las cosas a que sepan mucho. ¿Okay? Uh-huh. Porque lo que mides, pues, es el resultado al final totalmente. de cuentas. Sí. Sí, pues hoy en día hay esa facilidad, ¿no? A la distancia puedes trabajar y pues, después de la pandemia nació el modo híbrido de trabajar. Digo, no aplica tanto en la agronomía porque finalmente el agrónomo ya era híbrido desde hace un montonal de tiempo, ¿no? Tienen que ir al campo y lo menos en la oficina según el puesto. Pero hoy en día lo vemos más, ¿no? Y por eso creo que pues sí, hay esta persistencia, tú te creas la oportunidad si te vas a quedar estático o te vas a seguir desarrollando, ya sea porque vas a un curso, como tú dijiste, integral y presencial o híbrido, o escuchas contenido de valor o lees un libro, lo que sea. Creo que es eso, no dejarse de mover. Me recuerda mucho a otro amigo también que creo contenido en ocasiones con él, es ingeniero agrónomo. Y la neta, él donde esté, siempre está pensando, oye Marco, este maíz está muy bueno, vente, vamos a grabar un video. Oye, vamos para allá, vamos para acá. Y él ha creado su propia suerte, al igual que tú y al igual que muchísima gente, ¿no? Pero es no dejarse mover. A mí me decía un camarada también, cuando estábamos como en una crisis hace un par de años, aquí en la revista Comentarios, me vio en un evento público, ¿no? De agricultura y me dice, Marco, no te dejes de mover. Estos eventos, tú tienes que estar, independientemente de cómo esté tu situación, tú tienes que estar aquí. Nosotros damos por hecho que vas a estar aquí. Y yo andaba haciendo podcast, contenido y buscando salir adelante, ¿no? Y ese día vieras cómo pensé en el tema y dije, sí es cierto. O sea, yo tengo que estar y las oportunidades, pues, van a llegar en algún momento. Solamente tengo que estar ahí cuando lleguen. Tú estabas en ese grupo de WhatsApp. Decidiste mandar el CV, decidiste darme un seguimiento, a pesar que ya tenías oportunidades para otra cosa. Pero dijiste, bueno, vamos a calar. Y subí ayer, ya me pongo filosófico. Subí ayer o antier también un tema de eso, ¿no? De que habemos gente con más oportunidades o menos oportunidades, pero cuando te cuenta, eres un jugador de fútbol y no eres el preferido de tu entrenador, ¿no? Y tu único trabajo es que en los 3 minutos que te den de cambio metas un golazo, ¿no? Y esta me la chuté, no es mío el comentario, okay, ¿no? Pero en esa oportunidad, en esos 3 minutos que entras a la cancha, metas un golazo. Y ahí es donde tú vas a lucir, pues. Ahora tú ya estás en la cancha, ya son tus 3 minutos que puedes convertir en 5, en 45, en un juego completo, una temporada o en todo. Ahí es donde te toca ahora en Bioma, ¿no? Ya estás en una cancha dentro del torneo, ¿no? Bien bajada la frase. Eso. Entonces lo decía así, Ricardo. Ahora llegas a Bioma y ¿cuál es el cambio que te toca hacer tú como Ricardo y también la empresa? Sí, bueno, convertirme en administrador, ¿sí? Como te mencionaba, dejar de ser el especialista y más bien gestionar y administrar el proyecto, ¿no? Los temas no son extraños del todo, ¿no? Los 3 grupos en los que se enfocan los productos de Bioma son mejoradores de suelo, nutrición y bioestimulación. Entonces, para el tema de mejoradores de suelo, pues desplazadores de sales, sustancias húmicas y realmente pues el suelo, la materia orgánica es un tema que me apasiona, me identifico mucho con ese tema, ¿no? Sí, totalmente. Algunos mejoradores de suelo pueden ser bioestimulantes como las sustancias húmicas. Sí, y yo creo que el tema más interesante ahí son los bioestimulantes, son los temas que están de moda, son los productos que pueden hacer la diferencia, ¿no? En una operación, y eso pues me mantiene también, o sea, interesado en el tema y pues me genera la necesidad de capacitarme, ¿no? Pues no soy especialista en el tema, ¿sí? Pero es un tema también muy interesante. ¿Qué es lo que quieres implementar? ¿Qué es lo que quieres aportarle a la empresa? El propósito de Bioma, o sea, ayudar a llevar el propósito de Bioma, ¿no? Y el propósito, pudiéramos definirlo como ayudar a los productores a ahorrar, ¿ok? Ofreciendo productos de bajo costo, de alta eficiencia biológica y con registros. Así es. Y eso, pues, son 3 puntos, pero requieres tener en orden la operación, la producción,
procesos estandarizados, la validación de los productos también, mantener el tema de registros y también sobre todo la parte comercial. Entonces, ahorita la etapa en la que me encuentro en Bioma es una etapa, digamos, de expansión hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera porque hacia adentro dan los servicios, pues así nació. Así es. Ok, ahora, temas de los que poco hemos hablado, y lo decía aquí al inicio del podcast, bioestimulación, hemos hablado poco de mejoradores del suelo, hemos hablado poco de esos cultivos de alto valor, y ahí qué tan importante es, por ejemplo, la aplicación de mejoradores del suelo. Sí, mira, mejoradores de suelo, sí, o sea, siempre ha existido, hay muchos muy buenos, ¿no?, en el mercado, ¿ok? Ha habido variaciones, principalmente son desplazadores de sales, ¿sí? Que son ácidos carboxílicos, ácidos polihidroxicarboxílicos, y otros pueden contener calcio también, ¿no? Entonces, para utilizarlo, lo primero que debes de definir es si el tipo es el problema del suelo, de salinidad, si son suelos salinos o salinosódicos. ¿Okay? Si tienes un suelo salino con altas concentraciones de sodio y también carbonatos, pues no puedes aplicar calcios, ¿sí? Fuentes de calcio para desplazar sodio, porque ya lo tienes el calcio ahí, necesitas aplicar ácidos orgánicos. ¿Okay? Entonces, lo que hacen son pues moléculas orgánicas derivadas del benceno, ¿sí? Y lo que hacen es intercambian el sodio o el calcio en la solución del suelo para que se puedan mover, ¿okay? Que se puedan mover y desplazar. Es decir, tienes que meter un riego pesado. Por ejemplo, en uva es un riego el primer riego de humectación, le llaman. O sea, la uva eso es un cultivo muy padre, ¿no? Del cual yo conozco muy poco. Pues. Sí, digo, no soy una autoridad, ¿no? Digo, un especialista, ¿no? Pero soy observador, ¿no? Y ahí es lo interesante, lo publiqué algo ahí, una foto hace ratito, ¿no? ¿Hoy? No, hace como un mes, okay. ¿sí? Y al ver eso en el campo, digo, o sea, el agro es mágico, ¿no? O sea, tiene su estado de magia, porque había pequeños otoños en enero, ¿no? En Hermosillo. Y a otoño me refiero a que la vid estaba defoliando, o sea, había hojas secas. El puro tronco, ¿sí? Estaba. Así es, como si fuera otoño, ¿no? Pero eso es parte del manejo, ¿no? Se aplica un desfoliante, la planta tira las hojitas. Eso hace que el árbol se vaya, le llaman se vaya a dormir, ¿ok? Entonces las funciones fisiológicas del árbol bajan, ¿okay? Los azúcares se concentran en la raíz y así vamos a decir que se duerme, por así decirlo, ¿okay? Después vienen las podas. Le quitas las guías y los tronquitos, prácticamente queda el árbol pelón, ¿okay? Después las guías se enredan. Las guías son como los zarcillos, ¿no? Unas ramitas. Sí. Se enredan en unas alambres, como unos tendederos, que se llama pérgolas. Sí, para que se mantenga estirado el arbusto. Así es, y organizado una guía, y en la guía es donde van a salir brotitos, hojitas y los racimos de uva. ¿Okay? Entonces, cuando el árbol va a despertar, se aplica un compuesto que se llama cianamida, que es un compensador de horas frío. Es decir, el árbol de vid necesita acumular ciertas cantidades de horas frío, ¿okay? Que es que en el día baje la temperatura a ciertos grados, de ciertos grados hacia abajo, ¿no? No recuerdo, ¿no?, los datos, ¿no? Sí, pero eso sucede en el maíz, es inverso, en el maíz es horas calor, creo que son como 300 horas calor. En los insectos también aplica el tema de horas calor. Entonces la temperatura ambiental te mueve en los ciclos de los insectos, la programación de producción de granos y también lo inverso, el frío, la producción de uva, ¿sí? Lo interesante es de que si el árbol de uva lo dejaras sin manejo, eventualmente iba a llegar la primavera, iba a llegar el invierno, el verano, y se iban a producir las uvas. Pero esas uvas se iban a producir cuando la ventana comercial no es interesante. Okay. Entonces es cuando empieza la magia del agrónomo. Sí, claro. El manejo agronómico. Aplicación de un compensador de horas frío para que se recorra o las uvitas salgan
meses antes, para que entren en una ventana comercial, ¿no? Que sea interesante. Bien, y después de la aplicación de cianamida, pues se genera la brotación, ¿no? de las guías, las yemas, las guías y ya todo el ciclo productivo. Es cuando empieza la acción en los ciclos de producción. Y te comentaba el riego de hidratación, que es un riego que pueden ser hasta 70 horas, ¿no? De riego. Y en ese momento es donde se aplican los desplazadores de suelo, ¿no? Necesitas un riego pesado. Intentamos hacer, bueno, tenemos planeado hacer también una aplicación una prueba de mejoradores de suelo en San Quintín, en uvas también, de un viñedo. Pero no de Grupo Molina. No de Grupo Molina, es de un viñedo muy padre, de Cheto. Okay. Pero allá prácticamente es de temporal, o sea, hay sistemas de riego, pero son riegos de mantenimiento. Pero para riegos pesados no se ha podido porque no ha llovido. Claro. Sí. Ese es el tema con los mejoradores de suelo. Las sustancias húmicas también son, pues, mejoradores de suelo, los podemos ver así. Los productos comerciales, los más conocidos, pues son ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. Esos son extraídos de una sustancia que se llama leonardita, sí, ¿no? Que fueron restos de plantas, animales de hace miles de años que murieron, se enterraron y se hizo como una composta. Después de la composta se hizo una turba y después de la turba se hizo leonardita. Ahí se generan ácidos húmicos. En la producción de compostaje también produces ácidos húmicos, 1, 2, 3%. Son moléculas diferentes, pero todos tienen práctica, o sea, se clasifican por el peso molecular, ¿sí? Y por la estructura, que son como madejas de anillos bencénicos, ¿no? Con grupos funcionales carboxílicos y policarboxílicos. Y esas moléculas son mejoradores de suelo porque son acarreadores de electrones, ¿sí? Hay unos anillitos que se llaman fenoles, que es la base de la química orgánica, ¿sí? Entonces, esos anillitos de 6 lados tienen un electrón que anda bailando ahí siempre. Se llama resonancia magnética nuclear, ¿ok? Entonces, es una estructura muy fuerte, ¿sí? Pero las cargas varían, ¿sí? Eso hace, en resumen, es un acelerador de las reacciones químicas y biológicas, en este caso en el suelo. Se utiliza también, por ejemplo, en tratamientos de agua residual, se utilizan también ácidos húmicos, ¿sí? Para acelerar las reacciones químicas y biológicas y poder destruir componentes muy resistentes. Por ejemplo, el color naranja de la Fanta, sí, son colorantes azo. Sí, esos colorantes te los tomas y se van. Por eso la pipí es naranja, ¿no? Okay. El cuerpo no los asimila, nada más pasan por el cuerpo. Cuando llega el agua residual, pues ¿cómo los destruyes para que el agua ya no esté de color naranja, ¿no? Son compuestos muy resistentes. Entonces estos fenoles, estas moléculas se utilizan para acelerar las reacciones del tratamiento de agua residual. Y en el suelo lo que hacen, aceleran los procesos, ¿sí? ¿Cuáles procesos? Los procesos de óxido-reducción, que son los procesos con los cuales se liberan los nutrientes del suelo, los fertilizantes, la materia orgánica, y las puede absorber la raíz, ¿no? Para desbloquearlos. Para desbloquearlos. Como dicen comúnmente, pues. Así es. Así te regulan pH, te regulan conductividad. Sí, todo deriva de la materia orgánica. ¿Cómo se aplican en el riego? Sí, son líquidos, o sea, los ácidos húmicos y fúlvicos. O sea, es bien curioso, ¿no? Porque se llaman ácidos húmicos, pero el pH está en 11, 12, ¿ok? Uh-huh. Sí, igual se pueden mezclar con microorganismos, ¿no? Solo que si tienes un ácido húmico y le añades un microorganismo, pues a un pH de 12 difícilmente se va a reproducir ese microorganismo. Sí, no va a sobrevivir al pH. Sí, normalmente se aplican en el suelo. Por ejemplo, una recomendación es meter si tienes problemas, un análisis de suelo. Eso es básico, ¿no? Como dicen los castellanos. Sí. Si no, estás a ciegas. Mejor desplazadores de suelo para sales o para carbonatos, según lo que necesites. Ácidos húmicos, o sea, ya bajaste conductividad pH, metes ácidos húmicos. Los ácidos húmicos o las sustancias húmicas también estimulan el desarrollo radicular, ¿sí? Y también es alimento de los hongos en el suelo, mejoran la estructura del suelo y propician
las condiciones en el suelo para que se puedan desarrollar microorganismos. Tienes una actividad biológica, por decir así, sana, un ecosistema correcto, pues. Sí, así es. Óptimo. Sí, o sea, imagínate que eres un soldadito y te mandan a combatir en el desierto, ¿sí? Pero si te mandan sin agua, sin comida, a desierto, pues tal vez no completes la misión, ¿no? Uh-huh. Pero si en el camino, en el desierto, pues te ponen una tienda de conveniencia donde puedes comprar agua, puedes comprar comida. Ah, bueno, llego por lonche, ¿no? Por agua, y es más probable que sobreviva. Un suelo bajo en materia orgánica es como pues, un desierto para los microorganismos, ¿sí? Entonces, los mejoradores de suelo lo que hacen es poner alimento y mejorar las condiciones para los microorganismos del suelo, ¿ok? O los que añadas tú, ¿okay? Entonces, otro mejorador de suelo, claro. Sí, otro mejorador de suelo que manejamos es un consorcio microbiano, ¿no? Que es un grupo de microorganismos, ¿sí? En el suelo, las reacciones y la proliferación de microorganismos trabajan en equipo. No es un microorganismo solo. Si tienes una enfermedad y aplicas un hongo, ¿sí? El hongo no va a ir a trabajar solo porque tiene que llevarse bien. Tiene que combatir al malo, al del patógeno, o lo tiene que controlar, y además tiene que llevarse bien con los que ya están ahí en el barrio, ¿no? Y a veces en el suelo puedes tener microorganismos, pero si falta un grupo o la población es muy pequeña, los procesos se detienen, ¿sí? Porque un microorganismo tiene una función específica, solubilizar fósforo, ¿okay? Pero para eso necesita potasio. Y el potasio, digamos, no lo puede solubilizar, pero tiene otro amigo que sí. Entonces tienen que trabajar en equipos. Entonces otro mejorador de suelo son los consorcios microbianos. Es como que tiras un escopetazo, ¿sí? Y el microorganismo que falte se puede acomodar ahí. Más o menos así funciona. Tienen 3 mejoradores de suelo. Ajá. El portafolio se creó inicialmente con base en las necesidades del Grupo Molina. Sí, eso está bien padre. Es una de las cosas por las cuales vi el proyecto y dije... Interesante. Órale, sí, esto tiene... tiene ventajas competitivas. Tienen literal su propio área campo de investigación para aplicar los productos, pero también su agrícola también demanda productos y pueden desarrollar nuevos productos, ¿no? Sí, mira, si digamos tú y yo tenemos un negocio, producimos una sustancia, un fertilizante, ¿sí? Salimos al mercado y lo vendemos, y las ventas pues nos van a mantener a flote. Uh-huh. ¿Okay? Bien, aquí es un tanto diferente. La empresa empieza de manera diferente, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Es decir, funciona así, digamos, el campo son cerca de como 3,400 hectáreas de uva, ¿sí? Entonces demanda una gran cantidad de insumos. Bien. Entonces el cálculo es bien sencillo. A ver, de este producto utilizamos miles de litros. Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿No? X pesos. ¿Cuánto nos cuesta producirlo? Pues menos. Pues vamos a producirlo. Sí. Okay. Pero no es nada más producirlo y utilizarlo porque sí. El producto tiene que funcionar igual, sí, que el que ya se está utilizando. Sí, no vas a afectar el otro negocio. Así es. No vamos a comprometer la producción de la uva pues por ahorrar unos centavos en otro insumo. De lo que ya funciona, pues. Así es, sí. Entonces, eso es un filtro bien estricto. Tenemos un laboratorio de control de calidad y de desarrollo. Tenemos convenios con universidades también para desarrollar productos, para hacer investigación en formulación. ¿Okay? Y ya que se formula el producto en laboratorio, que vemos que es estable la formulación, que no forma cristales, que no se sedimenta, que no tapa mangueras, ¿ok? Se analiza, si la composición es constante, se empieza a evaluar en una pequeña área de las mismas uvas del grupo. Uva y calabaza, algunas otras hortalizas, ¿no? Y tienen que pasar 2-3 años es como una validación comercial. Sí. Y hasta que el grupo dice, ¿sabes qué? Ya me convenciste que el producto sí funciona, voy a utilizar este en vez del otro. En ese momento vamos por los registros, ¿sí? Y salimos a mercado. Es el área de desarrollo. Pues. Así es. No es de decir, mira, vamos a hacer lixiviado, un biofertilizante y lo vendemos. Me lo voy a vender y después lo voy a vender yo para afuera. Así es. Cada producto que está en el mercado tiene
3, 4, 5 años de desarrollo. ¿Sí? Y eso hace que la efectividad de los productos sea alta. ¿Sí? Lo que sigue es para crecer en el mercado se requiere servicio, obviamente, ¿no? Y condiciones comerciales, ¿no? Entonces, la etapa en la que está la empresa en este momento, y esperemos que muy pronto en el cuarto Agropodcast que venga, o vamos. ya tengamos una red de distribuidores y... Estás creando esa red. Así es, es la etapa en la que estamos actualmente. ¿Ya tienen una entrada, por ejemplo, en Mochis, en Jalisco? Sí, sí, estamos trabajando en Sonora, en Sinaloa y en Jalisco, principalmente. Cultivos, pues fíjate que principalmente de alto valor, ¿no? Berries, aguacates, uva, obviamente, algo de espárragos, algo de nuez, calabaza, pepinos, tomates. Ricardo, hay una tendencia hacia la agricultura regenerativa, hacia los bioestimulantes, hacia los biológicos. Esta tendencia no solamente en México, es a nivel internacional. Tanto que grandes empresas de agroinsumos pues hicieron su división propia de ¿cómo te diré? De biológicos, alterna a los químicos, ¿no? Ustedes traen dentro de su portafolio bioestimulantes y biológicos y nutrición foliar. Quisiera que nos pegaras un entre en esos temas. Bioestimulantes, biológicos, nutrición foliar. Sobre todo los primeros dos, ¿no? Claro, sí, mira, bioestimulantes realmente es una gran área de oportunidad para mí, ¿no? No soy fisiólogo, ni siquiera soy agrónomo, pero aquí festejamos, pero vamos a seguir festejando hoy. Inge sí eres, pues. Así es, a ratitos. Bueno, licenciado también puedo ser. Cierto, y maestro. Ya. Doblemente. Doblemente, ¿no? Sí, mira, no puedo dar una gran explicación, ¿no? sobre bioestimulación. Realmente no tengo la calidad moral, ¿no? para hablar del tema. Lo que sí puedo compartir lo que he visto, ¿no? La parte interesante y más bien mi opinión. Partiendo de un producto, mira, yo creo que el producto más interesante y con más potencial de desarrollo de bioma se llama Probetain, que es prácticamente es glicina betaína, un bioestimulante, L-prolina, que es un aminoácido. Glicina betaína viene al 85%, ¿sí? Y al 15% de L-prolina. Y algo de aminoácidos, como 1.5% de aminoácidos, ¿no? Ahora, pues, ¿qué es interesante de esto? La molécula principal, la glicina betaína, es un compuesto que se descubrió del betabel. Por eso se llama betaína, ¿ok? Este compuesto se empezó a utilizar en la alimentación de camarones y la alimentación de cerdos principalmente. Cuando el camarón es muy sensible, ¿no? Se estresa muy rápidamente. Temperaturas, luz, alimentación. Enfermedades. Sí. Entonces, pues los veterinarios, ¿no? Los biólogos acuícolas que se especializan en eso, identificaron que al darle de comer glicina betaína a camarones o a cerdos, se desestresaban y podían comer más. Okay. Bueno, después a alguien se le ocurrió, pues, hacer pruebas con humanos, ¿no? ¿Sí? Y encontraron que esta molécula ayuda a incrementar el desempeño en el rendimiento de deportistas, ¿sí? Entonces ya eran dos, animales, humanos, y empezaron a hacer pruebas en plantas, ¿no? Y en plantas lo que hace es ayuda a mitigar el estrés hídrico, estrés por ataques de enfermedades, de patógenos, de temperatura. Clima. ¿Okay? Entonces, con tema cambio climático, eso cada vez es más crítico. Okay. Sí. Entonces, esa es la función que tiene, ¿no? Pues reducir el estrés. Vaya, estrés. Bioestimular. Mira, pueden ser moléculas, o sea, de manera más general, los bioestimulantes pueden ser moléculas o microorganismos. Un microorganismo que estimule a la planta para que genere una defensa, para que genere una sustancia, para que crezca, también es un bioestimulante.
¿sí? Por ejemplo, Bacillus subtilis aplicado de manera foliar puede ser un bioestimulante porque activa el sistema de defensa de las plantas, por así decirlo. ¿Sí? Si un microorganismo, por ejemplo un tricoderma, perdón, también solubiliza fósforo. ¿Okay? Entonces, de alguna manera le ayuda a la planta a protegerse, ¿no? Otras moléculas son, digamos, osmorreguladores, ¿sí? ¿Algunas veces has ido a unos lugares que llaman cantinas? Sí. Bueno. No sé si en algún momento, cuando recién llegaste a la mesa, te ofrecieron algo de cortesía, ¿no? Cacahuates. Cacahuates o palomitas. Bien. Sí. Chicharrón en algún momento, tal vez. Ajá. Bien. Pues eso es parte del servicio, ¿no? Pero también lo hacen, la función que tienen esas botanas es, como están saladas, darte sed. ¿Sí? ¿Cierto? Ajá. Entonces incrementas el consumo de las bebidas, ¿sí? Consumes más. ¿Ok? Entonces en la planta pasa lo mismo. Digamos, un suelo salino, ¿sí? Va a estresar a la planta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sal va a retener la humedad, ¿sí? Si comes los cacahuates salados, va a retener la humedad en la saliva y te va a mandar una señal de que tienes sed y vas a consumir más líquidos. ¿Okay? Entonces, en el suelo, las sales retienen la humedad, ¿sí? Se quedan con el agua y estresan a la planta. Y entonces, la primera defensa es mejoradores de suelo, ¿no? Por ejemplo, ahorita llevamos 2 años de sequía, ¿ok? Los suelos se van a salinizar. Bien. Los productores de hortaliza que no dependen del agua de la presa utilizan pozos. ¿Okay? Pero los pozos, por la misma sequía, los niveles de sales se incrementan. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar este ciclo con suelos más degradados. Sí, más altos en sales. Este ciclo también la productividad se vio afectada por la sequía, aún teniendo agua, pues. Así es. Y agua de menor calidad. Vamos a tener suelos de menor calidad. Ajá. Entonces vamos a necesitar mejoradores de suelo, aplicar mejoradores de suelo y los cultivos se van a someter a un mayor estrés. Es donde entran los bioestimulantes, ¿no? Son moléculas que, por ejemplo, para la regulación osmótica, crean sustancias dentro de la célula para compensar la pérdida de agua. Por un lado, estimulan a la planta a que se desarrollen, ¿sí? Entonces es un bioestimulante, es un concepto muy general, ¿sí? Pero también es de manera práctica, ciertas sustancias que tengan un impacto positivo y que le den resistencia a las plantas a condiciones adversas. De origen orgánico. Son moléculas orgánicas, no necesariamente orgánico para la producción orgánica, ¿no? Pero sí son moléculas orgánicas. Considero que todavía hay algo de dudas en torno a esto, ¿no? ¿Qué tan aprovechable es en la producción agrícola, ¿no? Pero sin embargo hay un negocio enorme detrás de eso. Sí, mira, está el negocio y también los productores agrícolas, los asesores son especialistas. O sea, al campo que llego a platicar sobre glicina betaína, sobre aminoácidos, algas, los productores ya saben qué es, qué hacen, cómo utilizarlo, ¿no? Y como te comentaba, hay empresas mexicanas, o sea, los productos que se importan son buenísimos, de alta calidad. Y hay empresas mexicanas también que producen sus propios productos de alta calidad. Y sus propios microorganismos, ¿no? Microorganismos, bioestimulantes, nutrientes, arrancadores. Sí, realmente la oferta de productos es de alto valor, o sea, es de alta calidad, vaya. Y todavía falta por explorar más en ese tema, Ricardo. Todavía hay mucho más que aprender. Es pregunta, ¿no? Mira, yo porque veo que es un mercado que viene en crecimiento todavía, pues. Mira, actualmente se conoce cerca del 2% de los microorganismos. Estoy en lo correcto. Que existen en el suelo. Okay. Entonces, todos los productos biológicos están dentro de ese 2%. ¿Sí? Entonces, es nada. Realmente no conocemos. El suelo está inexplorado prácticamente. Y aún así ya tenemos productos comerciales, dosis. ¿Sí? Entonces, realmente hay mucho por descubrir, sobre todo en el suelo, temas de microorganismos, moléculas y también, o sea, cada vez se encuentran moléculas, la investigación en fisiología vegetal avanza muy rápido. ¿Cómo es estudiar todo ese tema del suelo y de microorganismos, Ricardo? Te pregunto porque ya he tenido episodios sobre el tema.
y yo no lo había dimensionado tanto como lo estoy dimensionando ahorita, ¿no? Como estoy pensando tanto, analizando ese tema. Y la otra pregunta sería también si es mejor aplicar un consorcio microbiano al suelo, por ejemplo, o un producto o una cepa en específico. Sería caso por caso, ¿no? Sí. Un consorcio microbiano, si lo quiere, o sea, un pool de microorganismos funciona mejor porque es un equipo. Pero si dentro de ese consorcio no tienes el microorganismo específico para controlar o hacer una función en particular, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces serían los dos prácticamente. Es decir, si tienes una enfermedad, ¿no? Y un patógeno bien identificado. Sí, un nematodo. Un nematodo, exacto. Aplicas Phacelomices, órale. O aplicas un pool de microorganismos, pero a lo mejor de los 10, 15 microorganismos. Solamente 2 o 3 son los que hicieron la chamba. O ninguno, ¿no? No lo va a controlar. Si aplicas un producto específico, un Phacelomices, tiene que controlar esa bacteria. Ese nematodo, perdón. Y además tiene que estar en las proporciones adecuadas. Y se tiene que llevar bien con los que están en el suelo. Si no, a lo mejor no lo dejan prosperar, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es partir de un suelo sano, ¿sí? Con una cantidad adecuada de materia orgánica, la mayor cantidad posible. Bueno, no más de un 5%. Sobre todo, ver también el grado de oxidación en la que está esa materia orgánica. Porque podemos decir materia orgánica, estiércol, ¿ok? Pero el estiércol está crudo, se va a oxidar y va a demandar oxígeno, ¿sí? Y no va a generar condiciones aerobias en el suelo, entonces vamos a tener más patógenos, ¿ok? Entonces necesitamos materia orgánica, pero de calidad. Y sobre ese suelo mejorado, trabajar con microorganismos, ¿no? Siguiendo con el tema de los bioestimulantes, ¿cuál es el más utilizado en el agro y por qué? ¿Y para qué? Con miedo a equivocarme, yo creo que serían las algas. De todas Ascophyllum, okay. Yo creo que es la más popularizada, funciona muy bien, ¿sí? Tanto foliar como a la raíz, ¿sí? Yo creo que es de las más utilizadas en el mundo. Las demás comerciales hay otras, ¿no? También hay, por ejemplo, manejamos Lithotanium, que es una fuente de calcio, Eclonia máxima también, que te ayuda también al desarrollo de los brotos, ¿ok? Pero yo creo que las algas, lo que más se ha popularizado son las sustancias húmicas, algas, y ahorita la novedad son las moléculas, ¿no? Los antioxidantes, las glicinas betaínas y ese tipo de moléculas. ¿Con qué resultado, Ricardo? Producción. O sea, lo interesante es que todo esto impacta directamente en producción, ¿sí? Por ejemplo, donde se está generando un mayor interés de bioestimulantes es en la zona de Ciudad Guzmán, por ejemplo, en Berries. Porque es muy cuantificable, la aplicación de los productos, la reducción de estrés en la planta. No lo ves en el número de cargadores activos, ¿sí? Y es más fácil de evaluar porque son cultivos de ciclo corto, ¿no? Fácil de medir. Y fácil de medir, ¿sí? Tú ves una vara de 1 metro, ¿sí? Y ves yemas y puedes identificar cuántas son productivas y cuántas no, cuántas frutas te va a dar contra otra, ¿no? En cultivos, digamos, como nogal, ¿okay? A evaluar es más complicado, ¿no? Es más complicado porque todo el manejo que le das en un año, el resultado lo vas a ver en el siguiente año, y cuando tengas el resultado, enlazar producto con resultado es un tanto más complicado, ¿no? Por las variables. En Sonora hay nogal, ¿no? También. Sí. Y bastante, ¿no? Sí, hay bastante. Ha bajado un poco el tema de la comercialización. Algunas huertas se están quitando. No sabía. Sí, se está cambiando por hortaliza. Pero pues así es. ¿Cómo es el agro, no? ¿Cómo puedes cambiar árboles después para poner hortalizas después de una inversión tan grande y también que el retorno de inversión es más tardado en un tema de un árbol, de un nogal, de un limón, pues, por ejemplo? Así es. Aguacate mismo, aguacate que va para adelante, pero es complejo, ¿no? Son decisiones bien complicadas en la agricultura. Claro. Yo me acuerdo de una familia en la Cruz de Lota que eran limoneros, ¿no? Ajá. Chingones. Y ya estaban llegando a un punto muy bueno de producción y la planta empezó a morir. El árbol empezó a morir.
Y no nada más les pasó a ellos, pues Irma lo comentó, ayer le pasó que ese día estuvo Rancho Ayuné, estuvo aquí en el podcast, Irma Ríos, saludos. Y también le pasó, pues, si fue la planta que venía de origen, entonces, ¿cómo te puede impactar una decisión desde un inicio? Pues a lo mejor una mala selección del material vegetativo y te acaba el negocio en ese sentido. Pero bueno, en este caso estamos hablando del nogal y estamos hablando de que es más que nada un tema comercial, ¿va? Así es. Ricardo, pues, complejas las decisiones en el agro. No sé, Ricardo, si tengas algo más que aportarnos en este episodio número 76. Pues felicitarte, Marco, ¿no? Gracias. Ya son 7 temporadas. Empezaste jugando, ¿no? Pues empecé. Pero ahorita ya no puedes jugar, ¿no? Como el chavo, ¿no? Sin querer queriendo. yo pues recuerdo las primeras veces que platicamos, ¿no? Bien. Era un proyecto, oye, vamos a ver qué pasaba, una inquietud. Pero ahora es una responsabilidad, pues porque ahora ya esperamos el podcast. O sea, ya se convirtió de algo de ser una iniciativa, ahora es un compromiso, ¿no? Y también, o sea, has tenido, pues, personas, líderes de opinión, personas relevantes en el medio de las cuales podemos aprender, ¿no? Felicidades. Gracias, Ricardo. La verdad es que yo me siento muy contento por lo que se ha logrado aquí. A lo largo vamos a decir que las primeras 3 temporadas hablábamos mucho de sembrar para cosechar, y después al tiempo les empecé a decir ya estamos cosechando y seguimos cosechando, pero simultáneamente seguimos sembrando, ¿no? Porque esto va para adelante y le decía a Iram, no tenemos idea del alcance que hacia el exterior tenemos. Pues no estuvimos aquí en Culiacán y en ocasiones salimos al campo y eso, y ahí es cuando te das cuenta. Yo te voy a pedir un favor, a medida de lo posible, ojalá podamos ir a Hermosillo a echar un episodio por allá. Me encantaría también grabar incluso con gente de Grupo Molina, claro. Agricultores de historia que además tienen una diversificación de negocios y de cultivo muy interesante, la cual me gustaría poner aquí en Semillero Agro Podcast. Por supuesto. A estas alturas, cuando tú viniste, yo no hacía esta pregunta, pero ya te tocó. ¿Tienes un cultivo favorito? No, todos los cultivos, o sea, todas las cosas vivas para mí son interesantes, ¿sí? Cultivos con los que más me he relacionado, pues son maíz, aguacate, ¿sí? Uh-huh. No tanto en berries como quisiera, ¿sí? Pero yo creo que va a ser la uva, ¿no? Ya sabía que ibas a decir la uva. Sí. Por el vino. Cierto. No estaba pensando en esa uva, pero sí. Okay. Es que todo cultivo tiene su encanto, ¿no? Son organismos que la fisiología es diferente, ¿sí? El manejo es diferente, ¿sí? Y sobre todo cuando hablas con un productor que te habla de su cultivo, se convierte en tu cultivo favorito. Porque no solo el cultivo, es el proceso, es el contexto, es cómo no solo producirlo, ¿no? Sino ser productivo. Uh-huh. ¿Sí? Y va sobre un fin. Y luego está el tema de inocuidad. Sí, entonces cada vez que hablo con un ingeniero, la semana pasada, fíjate, estaba con un contador, ¿sí? Que trae una operación de 160 hectáreas de nogal. Okay. Pero experto, ¿no? Experto en el nogal. ¿Sí? Y al ver, había una huerta que la pusieron en 1978, la huerta de nogal. Okay. Unos troncos bien grandes, ¿no? 47 años. Sí, y al ver, o sea, las podas, el riego, el mercado, las cosechas, sí, ¿no? Te quedas, dices, órale, esto es mi favorito, ¿no? Sobre todo porque te apasiona, pues. Te transmite la pasión. Se transmite la pasión. Sí, otro productor de banano en Tomatlán, por ejemplo. Es súper experto en funciones de operación, de producción, comercialización, contables, ¿sí? Y ves cómo lo hace producir. Entonces también dices, te impresiona, ¿no? Ojalá también puedas ver cultivos tropicales, no solo queda en el desierto, ¿no? Es un contexto diferente. Son, digamos, los mismos retos, pero en diferentes escenarios. Con diferentes problemáticas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Ahora, un consejo, frase, reflexión para los agricultores, Ricardo. Realmente, pues no tengo calidad moral para dar consejos, ¿no? A personas tan aguerridas, tan especializadas.
Sí. Lo que sí es... puede hacer que siguieran la tendencia de consumos orgánicos. Sí. Yo creo que cuidar el suelo, yo creo que sería el consejo, ¿no? Consejo, cuidar el suelo. El suelo es la base, la primera defensa para control de enfermedades, de nutrición, es el suelo. Es el recurso más importante que tenemos. Se necesitan cientos de años para producir 1 centímetro de suelo y nosotros perdemos suelo toneladas. Todos los días. Todos los días, ¿no? Nos enfocamos más en la planta, en la parte que vemos, pero el suelo también cambia, ¿sí? Solo que el cambio es más imperceptible. El tema de los bioestimulantes causa mucho impacto porque lo ves en la planta y lo puedes identificar y es muy rápido, pero el suelo no. Afectas el suelo o mejoras el suelo y sí, o sea, puedes ver floculaciones, cómo se mueven las sales, pero el suelo como un ente vivo, no. ¿Okay? Entonces, el cuidado del suelo. Mira, me estoy acordando ahorita hay una teoría de Carlos Darwin. Ya ves que es bien ocurrente, sí, ¿no? Sí. El padre de la evolución. Así es. Escribió un libro sobre plantas también y generó una teoría que se llama cerebro raíz. Uh-huh. ¿Sí? Si le pides a Santi que dibuje un árbol, puede poner el arbolito y los ojos, la cara se la va a poner en las ramitas o en el tronco. Okay. Pero imagínate que la cara está en la raíz. Uh-huh. O sea, voltéalo. Okay. Hay animales marinos, las anémonas, por ejemplo, tienen la cabeza, están anclados al suelo, ¿sí? Y el cuerpo está hacia afuera. Entonces imagínate una persona que tenga la cabeza en el suelo. ¿Okay? Uh-huh. Si le das esa perspectiva, las raíces serían la cabeza o el cerebro del suelo, ¿no? Porque a la planta, la parte aérea le puedes cortar una extremidad, ¿sí? Y sigue produciendo. Va a seguir brotando. Los órganos genitales, pues, están en las flores, uh-huh. ¿Sí? Que están en las ramas o están en las ramas, ¿ok? Pero si dañas la raíz, ya el árbol no se recupera, ¿ok? Y esa teoría está interesante, hay cierta analogía. Haz de cuenta que le estás pegando directo en la cabeza, pues. Sí, así es. Haz de cuenta que hay un daño cerebral, sí, ¿no? Señor. Por así decirlo. Digo, pues son analogías, comparaciones, no son válidas, pero es la manera en que entendemos el mundo, comparando, haciendo analogías. Esa teoría, pues, no es muy aceptada, ¿no? Pero han hecho algunos estudios como que se ha querido poner de moda, ¿no? Por ejemplo, se han descubierto que las auxinas que se producen en los meristemos de las raíces tienen funciones también en la fisiología aérea de la planta. Sí. Entonces lo pudiéramos ver como un neurotransmisor, ¿sí? A lo que voy es de que desde que escuché eso, dije, pues la función del cuerpo humano, ¿cuál es? Ay, caray, cargar la cabeza. Cargar la cabeza, sí, proteger al patrón. El patrón es el cerebro. Sí. Te puede faltar cualquier extremidad. Y tú sigues para adelante. Mientras tema de corazón, riñones, corazón, puedes tener fallas renales. El sistema. Así es. Pero todo lo que hace, lo más importante es el cerebro. Porque es el órgano más importante, ¿sí? Y si lo extrapolamos a la planta, la raíz es la parte más importante, ¿no? Ahora descubrimos que produce hormonas, produce, por ejemplo, simplemente en la vid, cuando se va a dormir, el tronco sí queda vivo, pero todos los nutrientes se concentran en la raíz. Y eso te define, carbohidratos en raíz te define la productividad del siguiente año, porque esos nutrientes suben. Uh-huh. ¿Sí? Y es lo que te hacen fruto el siguiente año. Y para que tengas frutos el siguiente año, necesitas tener nutrientes. Por ejemplo, en aguacate hay un fenómeno, también se da en nogal, que le llaman alternancia. ¿Sí? Ya lo he escuchado. Okay. Que dicen, pues es que un árbol produce un año y otro no, porque se cansa. ¿Okay? Bueno, personas expertas en eso, o lo que he leído al respecto, o he visto en conferencias, es que la productividad de un árbol, de una huerta, se define un año antes con 3 factores: el clima, balance hormonal y los almidón en rama lo puedes medir, ¿no? Uh-huh. Entonces el clima pues no lo puedes controlar. Si tienes un invierno húmedo,
es probable que tengas producción al siguiente año. Los balances hormonales, pues puedes aplicar hormonas, ¿no? Y también la interacción con el medio ambiente. Y los nutrientes, los carbohidratos, derivan de los fertilizantes, ¿ok? Si tú aplicas fertilizante, pero la planta no come, ¿ok? No va a producir fotosintatos, no va a sintetizar carbohidratos y no se va a almacenar almidón en las ramas. Y ese almidón no va a estar disponible para los frutos del siguiente año, ¿okay? Y todo eso sucede en el suelo, ¿okay? Y muchas veces queremos aplicar bioestimulantes, ¿sí? Algas para más brotación, para bajar el estrés, sí, todo funciona, pero si no tienes los nutrientes necesarios que vienen del suelo, pues ya la carrera la llevas, ya vas retrasado en la carrera, ¿no? Entonces, me extendí mucho, pero bueno, el mensaje es cuidar el suelo, yo creo que sería esa parte. Que sí traías mensaje. Mira, en el tema de las raíces, finalmente, ¿para qué hacen lavado de raíces? Para bajar conductividades, sales. Y también están viendo cómo se desarrolla la planta, ¿no? Entonces, se sabe que es importante, pues. Sí. ¿No? Entonces, eso pienso yo. Perdón, lavado de raíces, no entendí bien, para observar el desarrollo de la raíz. Sí, para validar si funcionan los enraizadores, ¿no? Bioestimulantes de raíz. Tiene sentido. Así es. El origen de las cosas. Sí. El cerebro pues, está abajo. Bueno, Ricardo, no sé si tengas algo más que comentar. No, nada más pues despedirme, mandar un saludo. Feliz día del agrónomo, otra vez. Sí. Feliz día a todos los ingenieros agrónomos. Marco Díaz Ricardo Ojeda, director de Bioma, también consultor en temas de compostas y registros de COFEPRIS, una persona multifacética que además de todo puedo llamarle amigo. Este fue el episodio número 76. Aquí abajo le vamos a dejar redes sociales, sobre todo de Bioma, que es donde estás actualmente, y esperemos en algún momento visitarlos por allá. Me gustaría mucho conocer el proceso de la cosecha de uva de mesa. Con gusto. Que uva de mesa es la que nos comemos. Así es. Y la otra uva, ¿cómo se llama? La que le llaman uva de tolva, por ejemplo. El manejo, las dos son uvas, pero pues son manejos diferentes, ¿no? La uva de mesa, que el racimo, lo que cuidas es la parte de calidad, la parte vistosa, física, color, tamaño, peso, ¿okay? Y es muy enfocado a un manejo muy preciso. En la uva de vino es diferente porque puede ser un racimo, son uvas pequeñitas, racimos muy compactos. Lo importante es, pues, también grados Brix, igual que la otra uva por el dulzor, pero también los microorganismos y la producción también. Entonces es más enfocado al manejo, a las prácticas manuales, pues, o sea, laborales, ¿no? De podas, manejo, ¿no? Correcto, pues ojalá, ya nos tocará, si Dios quiere, echar la vuelta para allá, para Hermosillo, que es donde está Bioma, que tiene presencia en Sinaloa, en Jalisco, en Sonora, en La Baja y en ¿dónde más? De momento son los mercados que estamos abriendo. También estás volteando para Chihuahua, ¿no? Cabe señalar. Sí, Chihuahua, pues Uruapan, ahí tenemos que andar todos los que vendemos insumos. Órale. Sí, Bajío con la línea. Con aguacate, ajá. Y con las líneas orgánicas, pues en la parte de Bajío, ¿no? De Bajío, de Dolores Hidalgo, esa parte yo creo que es la parte de producción orgánica más importante. Coahuila también, hay uva y nuez. Pues ya veremos dónde nos tocará volver a vernos en algunas de las expos que se hacen por allá. Bueno, pues esto fue todo, fue el episodio número 76. ¿Les gustó? ¿Tienen alguna duda, un comentario? ¿Quieren saber el contacto? Pónganlo aquí abajo y yo con gusto les voy a contestar. Marco Díaz, Ricardo Ojeda de Bioma Agro. Ahí estamos.